Saquen a esta chica de mi vista antes de que los reemplace a todos para mañana. La voz cortó el restaurante como una cuchilla. Margaret Valente, la matriarca de 60 años de la familia criminal más temida de Chicago, golpeó la mesa con la mano. Todas las conversaciones a su alrededor se silenciaron al instante. Señaló con un dedo cubierto de diamantes a la joven camarera que estaba junto a su mesa. «Este es el peor servicio que he tenido en mi vida», espetó. «Si sigue aquí cuando vuelva, me aseguraré de que ninguno de ustedes vuelva a trabajar en esta ciudad». La joven camarera se quedó helada por un momento. Aferraba su libreta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Tenía 27 años, era delgada, con profundos ojos marrones. Tenía cicatrices tenues en sus manos, que contaban una historia que nadie en esa sala podría haber adivinado. La mayoría de la gente en su posición se habría disculpado, suplicado o se habría marchado llorando. Pero ella no lo hizo. En lugar de eso, miró lentamente a los ojos a la mujer más poderosa de Chicago. Luego dijo algo que hizo que la expresión de la matriarca cambiara por completo. «Adelante», dijo con calma. «Despídeme si quieres». Pero lo que nadie en ese restaurante sabía, ni el aterrorizado personal, ni los guardaespaldas armados junto a la puerta, ni siquiera la mujer que acababa de humillarla, era que esta camarera no era una extraña del lado sur. Era la propia hija de la matriarca, robada 24 años atrás, y había estado de pie justo delante de su madre todo este tiempo. Si estás disfrutando de nuestro canal, presiona el botón de suscripción y déjanos un me gusta. Significa muchísimo para nosotros. Comparte este video con alguien que ame una buena historia y activa las notificaciones para que nunca te pierdas lo que viene. Ahora, volvamos a donde todo comenzó. La noche en que todo cambió dentro de una lujosa mansión, propiedad de la familia más peligrosa de Chicago. 30 minutos antes de que todo sucediera. El restaurante Noir todavía estaba impregnado de su familiar y tenue luz dorada. Las velas parpadeaban en cada mesa. Las paredes estaban envueltas en terciopelo negro. El leve aroma de los puros flotaba en el aire, mezclándose con el aroma a roble que subía del bar al fondo de la sala. Noir no era un restaurante cualquiera. Estaba ubicado en el corazón de Chicago, en una calle tranquila que la mayoría de la gente de la ciudad nunca pisaría. Parecía más un club privado para la élite que un lugar para comer. Pero las personas que realmente entendían este mundo sabían que Noir pertenecía a la familia Valente. En los papeles, el restaurante estaba registrado a nombre de una empresa inmobiliaria. En realidad, era territorio privado para una de las familias más poderosas del Hampa de Chicago. La Mesa 1, la mesa escondida en la esquina trasera y sombreada, detrás de una pesada cortina de terciopelo. Era una mesa donde los clientes comunes nunca se sentaban. Esa mesa estaba reservada solo para la familia. Esta noche, el teléfono de Helena Marsh vibró justo cuando revisaba la lista de reservas una vez más. Respondió, escuchó durante unos segundos y su expresión cambió por completo. Bajó el teléfono y se giró hacia el personal que se preparaba para el turno de noche. Su voz era baja, pero lo suficientemente clara para que todos la oyeran. «La señora Valente viene esta noche. Mesa 1. El efecto fue casi inmediato. Una camarera cercana casi dejó caer su bandeja. Dos camareros de pie junto al bar se miraron y luego ambos bajaron la vista al suelo. Nadie dijo una palabra durante varios segundos, pero el aire en la sala del personal se volvió denso, como si alguien hubiera succionado todo el oxígeno. Margaret Valente. Ese nombre no necesitaba más explicación. Era la viuda de Franco Valente, el antiguo jefe de la familia que había muerto 5 años antes. Durante 30 años al lado de su esposo, Maggie no había sido solo una esposa. Había sido una consejera, la que daba órdenes cuando Franco no estaba, la mano de hierro envuelta en terciopelo negro. Cuando Franco murió, el poder pasó a su hijo mayor, Nico Valente, el jefe más joven en la historia de la familia. Pero todos en Chicago entendían que Maggie seguía siendo la mujer a la que incluso Nico debía pensárselo 2 veces antes de oponerse. Y era famosa por una cosa: nunca aceptaba ningún error. Helena miró alrededor de la sala. «¿Quién tomará la mesa 1 esta noche?» Silencio.
Silencio absoluto. Ni una sola mano se levantó, ni un solo par de ojos se atrevió a encontrarse con los suyos. Benny Tran, uno de los empleados con más años de servicio, se apoyó en la pared y negó lentamente con la cabeza. La última vez que vino aquí, despidió a un chico solo porque sirvió el agua 3 segundos tarde. 3 segundos. No estaba exagerando. Todos en la sala lo recordaban. El nombre del camarero era Jason. Había trabajado en Noir durante casi 2 años, y Maggie lo había señalado frente a todo el comedor, y luego exigió que lo despidieran en el acto. Jason no había cometido ningún error grave. Solo se había retrasado unos segundos porque estaba sirviendo otra mesa. Pero para Maggie Valente, llegar tarde era inaceptable. Y como Noir pertenecía a su hijo, nadie se atrevió a decir una sola palabra en protesta. Elena respiró hondo. Sabía que no podía obligar a nadie, pero tampoco podía dejar la mesa uno sin un camarero. Eso sería un insulto mayor que cualquier error. Todos, dijo, con voz paciente pero cansada. Alguien tiene que tomar esta mesa. Estará aquí en 30 minutos. Benny se encogió de hombros. Yo no. La última vez que pasé por su mesa, me miró como si fuera un insecto. Otra camarera negó rápidamente con la cabeza. Tengo hijos pequeños en casa. No quiero perder mi trabajo esta noche. Elena estaba a punto de hablar de nuevo cuando una voz tranquila se alzó detrás del grupo. Yo la tomaré. Todos se giraron. Clara Wynne estaba de pie junto a la estación de servicio, con el delantal bien atado y una pequeña libreta de pedidos ya en la mano. Lo dijo de nuevo, su voz no era fuerte, pero sí clara. Yo tomaré la mesa 1. Elena la miró, dudando. Clara solo llevaba 3 semanas trabajando en Noir. Era la empleada más nueva de todo el personal, y ciertamente esta no era una noche para alguien nuevo. Clara, ¿estás segura? Clara asintió. Un cliente es un cliente. Para eso estamos aquí. Benny se acercó, la apartó suavemente y bajó la voz. No lo entiendes. La señora Valente no es como los clientes normales. No solo se queja, destruye a la gente. ¿Has oído lo que le pasó a Jason? Clara lo miró. Lo había oído. Todos repetían esa historia como una maldición cada vez que alguien mencionaba el nombre Valente. Pero Clara no tenía otra opción. Necesitaba este trabajo. No de la manera en que la gente necesita un poco de dinero extra para gastar a fin de mes. El tipo de necesidad que mantiene con vida a la persona que más amas en el mundo. El padre Thomas Brennan, de 70 años, el anciano sacerdote de la iglesia de Santa Brígida en el lado sur, era la única persona en este mundo que Clara llamaba familia. 11 años antes, cuando Clara tenía 16 años, huyendo de la casa de su madre adoptiva en pleno invierno de Chicago, sin nada más que un abrigo fino y un par de zapatos gastados, él había sido quien abrió la puerta de la iglesia y la dejó entrar. No preguntó de dónde venía. No preguntó qué había hecho. Solo dijo 4 palabras. Ahora estás a salvo. Desde esa noche, se convirtió en el padre que Clara nunca había tenido. Le enseñó a leer libros, la ayudó a obtener su diploma de equivalencia de la escuela secundaria y la animó cada vez que quería rendirse. Y ahora él estaba en un hospital con un diagnóstico de cáncer en etapa temprana. El médico dijo que la enfermedad podía tratarse, pero la cirugía tenía que realizarse pronto. Su seguro de Medicare no cubría lo suficiente. El resto, casi $20,000, Clara tenía que encontrarlo por su cuenta. Había encontrado el puesto de camarera en Noir en Indeed 3 semanas antes. El sueldo base no era alto, pero las propinas en un restaurante de lujo podían ser 3 o 4 veces lo que había ganado en los pequeños comensales donde solía trabajar. No sabía a quién pertenecía Noir. No sabía qué era la familia Valente. Solo sabía que cada noche que trabajaba aquí la acercaba un paso más a la cantidad que necesitaba para salvar a la única persona que la había salvado a ella. Benny seguía mirándola, su preocupación imposible de ocultar. Clara, hablo en serio. Buscará cualquier error posible. Solo llevas aquí 3 semanas. No sabes lo terrible que puede ser. Clara lo miró directamente a los ojos. Su voz no tembló. No fue imprudente. Fue simplemente honesta. Necesito este trabajo más de lo que necesito estar a salvo. Benny se quedó en silencio.
La miró durante unos segundos más. Luego suspiró y se hizo a un lado. No dijo otra palabra, pero sus ojos decían más claramente que cualquier otra cosa que esperaba que supiera lo que estaba haciendo. Elena tampoco discutió más. La gerente miró a Clara, luego asintió con visible reticencia. Está bien, pero recuerda, sirve rápido, sé cortés y pase lo que pase, mantén la calma. Clara asintió levemente, se volvió a la estación de servicio y comenzó a revisar los cubiertos para la mesa 1 de nuevo. Sus manos se movían con rapidez y precisión. Si alguien hubiera mirado de cerca, habría visto las tenues cicatrices que cruzaban el dorso de sus manos y sus muñecas. Esas cicatrices no provenían de una cocina. Provenían de una vida que nadie en este restaurante podría haber imaginado. Pero Clara nunca hablaba de ellas. Se ajustó el delantal una vez más, respiró hondo y miró hacia las grandes puertas de cristal de Noir. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban en la noche fría. 30 minutos. Tenía 30 minutos antes de que la mujer más poderosa de la familia Valente entrara por esas puertas, y no tenía idea de que ese momento cambiaría su vida para siempre. Exactamente 30 minutos después, las grandes puertas de cristal de Noir se abrieron. Pero Maggie no fue la primera en entrar. Dos hombres corpulentos con trajes negros entraron, sus ojos recorriendo rápidamente la sala, con el tipo de hábito que se había repetido miles de veces. Guardaespaldas. Uno de ellos permaneció cerca de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho y la espalda recta como una pared. El otro se adentró en el restaurante, pasando mesa por mesa, revisando las esquinas de la sala, mirando hacia el área de la cocina y luego asintiendo levemente hacia la entrada. Todo estaba seguro. Solo entonces apareció Margaret Valente. Entró en Noir como si todo el restaurante hubiera sido construido con el único propósito de recibirla. Un abrigo de piel negro sobre sus hombros, un bolso Hermès negro descansando pulcramente en el hueco de su brazo. El aroma de un perfume caro la seguía suavemente con cada paso. Su cabello plateado platino estaba peinado perfectamente hacia atrás. Su rostro no mostraba ninguna expresión, ni felicidad, ni tristeza, ni calidez, solo la frialdad absoluta de una mujer que había pasado toda su vida siendo obedecida. No miró a nadie, ni al personal que bajaba la vista a su paso, ni a los comensales que fingían no notarla, ni a Elena que se apresuraba a saludarla. Caminó directamente a la mesa 1, sacó su silla, se sentó y colocó su bolso sobre la mesa con un movimiento lento y poderoso. Detrás de la estación de servicio, Clara lo observaba todo. Respiró hondo, tomó su libreta de pedidos y caminó hacia la mesa 1. Podía sentir los ojos de Benny y los de los demás empleados siguiendo cada uno de sus pasos. Nadie dijo una palabra, pero ese silencio pesaba más que cualquier cosa que pudieran haber dicho. Clara se detuvo junto a la mesa manteniendo exactamente la distancia correcta, tal como Elena le había enseñado en las últimas 3 semanas. Buenas noches, señora. Mi nombre es Clara y la atenderé esta noche. Maggie no levantó la vista. Se estaba desabrochando el pañuelo de seda alrededor del cuello con la indiferencia tranquila de alguien para quien Clara no existía en absoluto. Agua con gas, limón aparte, y no toques el borde del vaso. Su voz no era fuerte, no necesitaba serlo. Cada palabra era aguda y precisa, con el tipo de autoridad que no requería explicación. Clara asintió levemente. Sí, señora, enseguida. Regresó al bar, tomó una botella de agua con gas, la vertió en un vaso de cristal y colocó una rodaja de limón en un pequeño plato aparte. Llevó la bandeja de vuelta a la mesa 1 y la dejó suavemente sin hacer ruido. Maggie miró el vaso de agua, luego abrió el menú encuadernado en cuero sin decir nada. Clara se quedó esperando. 1 minuto, 2 minutos. Maggie leyó el menú lentamente, como si el tiempo de los demás no tuviera ningún valor. Por fin habló sin levantar la vista. Filete miñón, término medio, verduras al vapor, sin salsa. Clara lo anotó rápidamente. ¿Desea algo más, señora? Maggie la miró por primera vez. Su mirada recorrió a Clara de la cabeza a los pies, rápida, pero lo suficientemente larga como para evaluarlo todo.
El cabello castaño simplemente atado, el rostro delgado, los profundos ojos marrones, la mano con cicatrices que sostenía la libreta de pedidos. Maggie no dijo nada más. Solo movió la mano ligeramente, indicándole a Clara que se fuera. Clara inclinó la cabeza con cortesía practicada y se dirigió a la cocina. Al pasar por la estación de servicio, Benny ya estaba esperando, con la tensión escrita en su rostro. ¿Gritó? Clara negó con la cabeza. Todavía no, solo pidió la orden. Benny exhaló, pero no parecía aliviado en absoluto. Todavía no, repitió. Esa palabra no significa que no lo hará. Clara no respondió. Entregó el ticket de pedido a la cocina y volvió a su puesto, de pie, lo suficientemente lejos de la mesa 1 para no entrometerse, pero lo suficientemente cerca para estar lista en el momento en que la llamaran. Desde detrás del bar, Elena observaba, con ambas manos apretadas. Por ahora, todo estaba bien, pero Ben en Noir, cuando Maggie Valente estaba sentada en la mesa 1, solo significaba que la tormenta aún no había llegado. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. Despídeme si quieres. Por un breve momento, todo el restaurante Noir pareció congelarse. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Maggie Valent se quedó perfectamente quieta, con los ojos fijos en Clara como si no pudiera creer lo que acababa de oír. 60 años en este mundo, 30 años junto a uno de los jefes más temidos de Chicago. Y ni una sola vez, nadie le había respondido en ese tono. Especialmente no una camarera. Y especialmente no aquí, en el territorio de su propia familia. El rostro de Maggie cambió lentamente. La sorpresa inicial se desvaneció, y en su lugar apareció algo mucho más peligroso. Furia fría. No la furia ruidosa de la gente común, sino la furia silenciosa de alguien acostumbrado a dar órdenes sobre la vida y la muerte. Se levantó de su silla lentamente. Cada movimiento llevaba el peso del poder. Se ajustó el pañuelo de seda en la garganta. Luego dirigió su mirada hacia la puerta donde estaban los dos guardaespaldas. No gritó, solo habló lo suficientemente alto como para ser escuchada, pero cada palabra cayó como una piedra. Saquen a la chica. Los dos guardaespaldas reaccionaron de inmediato, sin vacilaciones, sin preguntas. Se movieron hacia Clara con pasos rápidos y decididos, como si hubieran practicado esto 1000 veces. Las chaquetas de sus trajes se abultaban ligeramente en la cadera, donde cualquiera lo suficientemente observador entendería lo que se escondía debajo. Este no era el momento en que un empleado era regañado por la gerencia. Este era el momento en que los guardaespaldas armados de una familia de la mafia avanzaban sobre una chica de 27 años en medio de un restaurante. Elena fue la primera en reaccionar. Salió corriendo de detrás del mostrador, ambas manos levantadas frente a ella como si intentara detener un desastre. Señora Valente, por favor, no tiene por qué llegar a esto. Yo me encargaré. Por favor, déjeme encargarme. La voz de Elena temblaba. Sabía mejor que nadie que en Noir, la palabra de Maggie Valente era ley. Y cuando esa ley era aplicada por dos hombres armados, nadie tenía derecho a objetar. Maggie ni siquiera miró a Elena. Sus ojos permanecieron fijos en Clara, fríos y despiadados. Ya lo dije, sáquenla. Los dos guardaespaldas estaban ahora a menos de 3 pasos de Clara. Uno de ellos levantó la mano, listo para agarrar su brazo, pero Clara no retrocedió. Se quedó exactamente donde estaba, con la espalda recta y las manos a los costados. Su libreta de pedidos había caído al suelo en algún momento, y ni siquiera recordaba cuándo. Su corazón latía tan rápido que podía oír cada latido dentro de sus oídos, pero sus pies no se movieron. No porque fuera valiente, sino porque estaba demasiado familiarizada con la sensación de estar acorralada. Conocía esa sensación desde la infancia, desde las noches en casa de Pearl Jennings, cuando no quedaba a dónde retirarse. Y cuando no quedaba a dónde retirarse, había aprendido que a veces quedarse quieta era lo único que quedaba. A su alrededor, el restaurante comenzó a fracturarse. Una pareja casada sentada cerca de la mesa, uno dejó dinero en la mesa en silencio y se levantó para irse sin mirar atrás. Dos hombres en otra mesa empujaron sus sillas hacia atrás,
tratando de escabullirse sin llamar la atención. Una joven que cenaba sola bajo la cabeza, agarrando su copa de vino con fuerza. Sus ojos fijos en la mesa como si no viera nada, como si nada estuviera pasando. Benny estaba detrás del bar, con el rostro pálido. Quería hacer algo, pero sus piernas no se movían. Conocía los límites demasiado bien. En Noir, meterse en los asuntos de la familia Valente era la forma más rápida de desaparecer de esta ciudad. Elena lo intentó una vez más. Señora Valente, por favor, es nueva. No entiende. Déjeme hablar con ella. Yo me encargaré. Maggie se giró hacia Elena, y la mirada en sus dos ojos hizo que la gerente retrocediera. ¿Me estás diciendo que necesito repetirme una tercera vez? Elena tragó saliva y se quedó en silencio. El primer guardaespaldas extendió la mano y agarró el brazo de Clara. Clara sintió la mano grande y sólida apretarse a su alrededor. Miró directamente a la cara del hombre. No tenía ninguna expresión. Para él, esto era solo otra orden. Pero en el momento exacto en que Clara estaba a punto de ser arrastrada, las grandes puertas de cristal de Noir se abrieron de nuevo. Y todos en la sala, incluyendo a Maggie, incluyendo a los dos guardaespaldas, se detuvieron. Nico Valente entró por las puertas de cristal de Noir, y todo dentro del restaurante cambió de inmediato. No gradualmente, sino al instante. Como si alguien hubiera succionado todo el aire de la habitación y lo hubiera reemplazado por algo más pesado, más denso, más peligroso. Llevaba un traje negro sin corbata. El cuello de su camisa estaba ligeramente abierto. 37 años, hombros anchos, moviéndose sin prisa. Sin embargo, cada paso llevaba el tipo de poder que el dinero por sí solo no podía comprar. Era el tipo de poder construido a base de miedo, de lealtad, de sangre. Sus ojos eran agudos y fríos, recorriendo la habitación de una sola mirada sin perderse nada. Detrás de él entró Tristan Cole, la mano derecha de Nico, de 35 años, siempre vestido de negro, siempre silencioso y siempre listo. Tristan no necesitaba presentación. Su presencia junto a Nico era una advertencia suficiente. Los dos guardaespaldas de Maggie reconocieron a Nico antes de que nadie más tuviera tiempo de reaccionar. El que agarraba el brazo de Clara la soltó de inmediato. Nadie le ordenó que la soltara, pero el instinto le dijo qué hacer. En la familia Valente había una regla que nunca necesitaba ser dicha en voz alta. Cuando aparece el jefe, toda acción se detiene hasta que él decide qué sucede a continuación. Nico se detuvo en medio del restaurante. No se apresuró. Miró a los dos guardaespaldas de pie rígidamente, a Elena temblando junto a la estación de servicio, y luego a Maggie de pie junto a la mesa 1, con el rostro aún enrojecido por la ira. Finalmente sus ojos se posaron en Clara, la joven que estaba entre los dos guardaespaldas. El brazo que acababan de agarrar todavía estaba rojo, pero su espalda estaba recta y su mirada no estaba baja. 3 segundos. Nico evaluó toda la situación en 3 segundos. Luego habló, su voz baja y tranquila, casi un susurro. Sin embargo, cada palabra se escuchó claramente en Noir, en el silencio absoluto. Nadie será despedido esta noche. Los dos guardaespaldas retrocedieron de inmediato, sin preguntas, sin vacilaciones. Regresaron a sus puestos cerca de la puerta como si nunca los hubieran abandonado. Elena soltó un largo suspiro, aunque sus manos seguían apretadas. Benny, detrás del bar, finalmente se atrevió a moverse de nuevo, pero sus ojos permanecieron abiertos, incapaz de creer lo que acababa de suceder. Maggie se giró hacia su hijo. Su rostro no se había suavizado en absoluto. Nico, esa chica acaba de atreverse a faltarme el respeto en tu propio restaurante. ¿De verdad vas a dejar pasar esto? Nico miró a su madre. No había calidez en sus ojos, ni suavidad. Ni siquiera había un desafío abierto. Solo la certeza absoluta de un hombre acostumbrado a tomar la decisión final en cada situación. Aquí no, madre. 4 palabras, solo 4 palabras. Sin embargo, trazaban una línea que no podía confundirse. Este era su restaurante. Este era su territorio. Y aunque Maggie era su madre, aunque era la matriarca de la familia, dentro de Noir, en este espacio,
La última palabra pertenecía a Nico. Maggie miró a su hijo, con los labios apretados en una fina línea recta. Entendió exactamente lo que significaban esas 4 palabras. También entendió que discutir con Nico frente al personal y los clientes debilitaría su autoridad, y eso iba en contra de todos los principios que le había enseñado desde que era un niño. Pero la ira en sus ojos no se desvaneció. Recogió su bolso Hermès de la mesa, se puso de nuevo su abrigo de piel y caminó hacia la puerta. Cuando pasó junto a Clara, se detuvo por medio segundo. No dijo nada, solo miró, pero esa mirada dijo más claramente que cualquier amenaza verbal que esto no había terminado. Los 2 guardaespaldas abrieron la puerta para Maggie. Salió a la fría noche de Chicago sin mirar atrás. Las puertas de cristal se cerraron tras ella. Lentamente Noir volvió a la vida. El sonido de respiraciones aliviadas. El suave tintineo de los vasos contra las mesas. La música de jazz que nadie se había dado cuenta de que se había detenido en algún momento, ahora comenzaba a sonar de nuevo. Nico seguía de pie en medio del restaurante. Se giró y miró a Clara una vez más. Ella se estaba agachando para recoger la libreta de pedidos que se había caído al suelo. Cuando se enderezó, sus ojos se encontraron con los de él. No bajó la cabeza. No dijo gracias. No parecía asustada ni agradecida. Solo lo miró directamente y en silencio, como si estuviera acostumbrada a estar sola en medio de las tormentas y no necesitara que nadie la sacara de ellas. Nico inclinó la cabeza ligeramente, tan levemente que era casi imposible de notar. Algo en su expresión cambió. No interés, no simpatía. Curiosidad, fría, aguda y completamente instintiva. ¿Quién era esta chica que no tenía miedo? En el mundo de Nico, todos tenían miedo. Sus hombres tenían miedo, sus enemigos tenían miedo, incluso su madre tenía miedo de perder el poder. Pero esta delgada camarera de 27 años con cicatrices en las manos se había parado entre 2 guardaespaldas armados y no había temblado en absoluto. No dijo nada más, no le preguntó su nombre, no preguntó si estaba bien. Solo le dio a Tristan un pequeño asentimiento, y los dos caminaron hacia la puerta privada que conducía al piso de arriba, donde Nico tenía su oficina dentro de Noir. Antes de desaparecer por ella, Tristan miró a Clara una vez más. Su mirada no era curiosa como la de Nico. Era más cautelosa que eso, como si estuviera memorizando su rostro para un propósito que solo él entendía. La puerta se cerró. Clara se quedó sola en medio del restaurante, con la libreta de pedidos en la mano, su corazón aún latiendo rápido, pero seguía de pie. Y en el mundo de gente poderosa como la familia Valente, a veces simplemente seguir de pie era lo más extraordinario de todo. Clara abrió la puerta de su estudio en el tercer piso y entró en la oscuridad. No encendió la luz de inmediato. Simplemente se quedó allí con la espalda contra la puerta cerrada, los ojos cerrados, respirando. Afuera de la ventana, el tren elevado rugió al pasar, sacudiendo las delgadas paredes del viejo edificio. La luz de las vías elevadas barría la habitación en pulsos, brillante y luego oscuro. Brillante y luego oscuro, como la respiración de una ciudad que nunca dormía. Clara accionó el interruptor. La bombilla del techo parpadeó varias veces antes de encenderse finalmente, proyectando su cansado brillo amarillo. El pequeño estudio apareció a la vista. Una cama estrecha pegada a la pared, las mantas y la almohada cuidadosamente dobladas. Una pequeña mesa con 2 sillas desiguales. Una cocineta con un solo quemador eléctrico y una mini nevera que zumbaba suavemente. Grietas recorrían las paredes y la pintura sobre la ventana se había desprendido. Este era su hogar, toda su vida contenida en 20 metros cuadrados. Clara se sentó en el borde de la cama y colocó ambas manos sobre sus muslos. Solo entonces se dio cuenta de que sus manos temblaban. No por miedo, sino por rabia. El tipo de rabia que había estado ardiendo desde que Maggie Valente la miró como si fuera un insecto. Desde que la mano del guardaespaldas se apretó alrededor de su brazo. Desde que esa mujer habló de ella como si no fuera digna de respirar el mismo aire. Clara apretó los puños, sus uñas clavándose en las palmas. Estaba acostumbrada a que la trataran mal. Había estado acostumbrada durante mucho tiempo. Pero esta noche
Había algo en la forma en que Maggie la miró que reabrió una vieja herida. El recuerdo llegó sin invitación. Clara, a los 7 años, de pie en la sala de estar de la casa de Pearl Jennings en los suburbios de Indianápolis. Pearl, la mujer con la que el sistema de cuidado de crianza había colocado a Clara cuando tenía 5 años, estaba frente a ella con un cinturón de cuero en la mano. Niña inútil, nadie te quiere, nadie te querrá nunca. El cinturón cayó. Clara no lloró. Había aprendido muy temprano que llorar solo empeoraba todo. Se mordió el labio y lo soportó como siempre lo hacía. Luego el recuerdo cambió. Clara a los 16 años. En medio de la noche, en pleno invierno de Chicago, había huido de la casa de Pearl 2 días antes, tomando un autobús de Indiana a Illinois con el dinero que había escondido durante 3 años. No tenía un plan. Solo sabía que si se quedaba una noche más, no sobreviviría. Chicago en enero. 15 bajo cero. Caminó por las calles del lado sur con un abrigo fino y zapatillas rotas. La nieve le azotaba la cara. Sus pies se habían entumecido hacía mucho tiempo. No sabía a dónde iba hasta que vio la cálida luz amarilla que se derramaba por la gran puerta de madera de la iglesia de Santa Brígida. Abrió la puerta. Dentro había calor. Un anciano con una sotana negra estaba enderezando los bancos. Levantó la vista y la vio. Una chica delgada con los labios morados por el frío, ojos hundidos y moretones cubriendo sus brazos y piernas. No preguntó quién era. No preguntó de dónde venía. No preguntó por qué una niña de 16 años deambulaba sola en medio de una noche de invierno. Solo dijo, ahora estás a salvo. Entra. El padre Thomas Brennan, el único hombre en el mundo que alguna vez había mirado a Clara y había visto a un ser humano. No una carga, no un problema, no una niña huérfana inútil. Le dio un lugar para dormir en la pequeña habitación detrás de la iglesia. Le enseñó a cocinar, le enseñó a leer libros, la ayudó a obtener su diploma de secundaria. Nunca preguntó por su pasado hasta que ella estuvo lista para contarlo. 11 años. Era la única familia que había tenido. Y ahora estaba en un hospital, ese cuerpo de 70 años luchando contra una enfermedad que solo el dinero podía ayudarlo a vencer. Clara volvió al presente. Sus manos habían dejado de temblar. Se agachó debajo de la cama y sacó una vieja caja de lata. La caja la había seguido desde el orfanato, a través de la casa de Pearl, por las calles, a través de Santa Brígida y hasta este estudio. Dentro solo había 2 cosas. Un pequeño trozo de tela de seda, de color crema suave, ligeramente amarillento por el tiempo. En él, una letra había sido bordada a mano con hilo de plata. Clara no sabía qué significaba la V. No sabía de dónde venía la tela. Solo sabía que había estado con ella desde su primer recuerdo. La segunda cosa era una fotografía Polaroid descolorida. En la foto, una niña pequeña con un vestido blanco y cabello castaño suavemente rizado sonreía a alguien fuera del encuadre. En la parte posterior de la fotografía, con tinta azul que casi se había desvanecido, había una línea escrita a mano. Sofía, 2 años. Clara no sabía quién era Sofía. No sabía si ese había sido alguna vez su verdadero nombre o no. Había preguntado a todos los trabajadores sociales, a todas las familias de acogida, a todos los adultos que habían pasado por su vida. Nadie tenía una respuesta, o nadie había querido responder. Cerró los dedos con fuerza alrededor del trozo de seda, sintiendo el frío hilo de plata bajo las yemas de sus dedos. Afuera, otro tren elevado pasó rugiendo, sacudiendo la habitación, y luego se desvaneció en la distancia. En el silencio que regresó, Clara susurró en la oscuridad, ¿quién soy? Esa misma noche, en el último piso de la Torre Valente, Nico estaba de pie junto a la pared de cristal, mirando hacia Chicago. La ciudad se extendía bajo él como un mapa de luces, millones de pequeñas luces parpadeando en la noche fría. Su ático ocupaba todo el piso 42, de diseño minimalista, construido enteramente de piedra, cristal y madera oscura. No había fotografías familiares en las paredes, ni decoraciones personales.
La habitación parecía más un centro de mando que un hogar. Tristan Cole estaba de pie detrás de él, una mano sosteniendo un iPad, la otra apoyada en el respaldo de una silla. Estaba acostumbrado al silencio de Nico. En los años que había pasado como la mano derecha de Nico, Tristan había aprendido que Nico pensaba en silencio y tomaba decisiones en una sola frase. Nunca demasiado poco. La camarera de esta noche, dijo Nico, todavía de espaldas. Muéstrame sus antecedentes. Tristan deslizó el dedo por el iPad y abrió el archivo de la empleada. Clara Wynne, 27 años. Dirección en el lado sur, sin antecedentes penales. Contratada hace 3 semanas a través de una ronda de reclutamiento abierta. Verificación de antecedentes básicos aprobada. Tristan hizo una pausa. Pero hay algo extraño. Nico inclinó la cabeza ligeramente, sin darse la vuelta. No hay familia listada en el archivo. Ni padre, ni madre, ni hermanos, ni parientes. En el campo de contacto de emergencia, listó a un sacerdote en la iglesia de Santa Brígida en el lado sur. Aparte de eso, está completamente en blanco. Nico no dijo nada. No hay familia listada en el archivo. La frase resonó en su mente de una manera que no podía explicar. La mayoría de los trabajadores tenían al menos un nombre en la sección de familia. Una madre, un amigo, alguien. Pero Clara Wynne no tenía a nadie, como si hubiera aparecido de la nada. Tristan esperó. ¿Quieres que investigue más a fondo, jefe? Nico levantó una mano y se frotó la barbilla ligeramente. Todavía no, déjalo. Se volvió hacia su escritorio y se sentó en la silla de cuero negro, pero no abrió su computadora portátil ni ninguno de los documentos que esperaban allí. Sus ojos estaban fijos en la nada. Había algo en esa chica que no podía apartar. No su apariencia, no su imprudencia, sus ojos. La forma en que lo había mirado esa noche, directamente y sin vacilar, despertó algo vago en su memoria que no podía atrapar del todo. El teléfono sobre el escritorio vibró. Nico miró el nombre de la persona que llamaba y respondió. Vera. Vera Santos, 40 años, cabello negro corto, ex investigadora del Departamento de Policía de Chicago antes de pasar a la investigación privada. Nico la había contratado 3 años antes para una sola tarea: encontrar a Sofía Valente, su hermana menor. La niña que había sido secuestrada de la finca familiar a la edad de 3 años, 24 años antes. Franco Valente, su padre, había gastado millones contratando gente para buscarla durante casi 2 décadas sin resultados. Cuando Franco murió 5 años antes, Nico heredó tanto el imperio como la búsqueda. Contrató a Vera porque era la mejor en el campo y porque no tenía miedo de indagar en lugares que otras personas no se atreverían a tocar. En los últimos 3 años, Vera había seguido cientos de pistas, revisado miles de registros y buscado en 17 estados. La mayoría de ellos habían terminado en callejones sin salida. Pero esta noche, su voz era diferente. Tengo una nueva pista. Nico se reclinó en su silla. Dime. Vera respiró hondo. Encontré a una niña que ingresó al sistema de cuidado de crianza en Indiana en el mismo año, 2002, al mismo tiempo que Sofía desapareció. Su archivo de admisión muestra varias irregularidades. El nombre de la persona que la entregó no coincide con ninguna base de datos, y parte del archivo original fue borrado deliberadamente. Nico se enderezó. Borrado deliberadamente significa que alguien no quería que la encontraran. Vera continuó. Estoy tratando de recuperar los datos de los registros archivados en los servicios infantiles de Indiana, pero llevará tiempo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Nico. Quizás unas pocas semanas, quizás más. Una semana, dijo Nico. Tienes una semana. El silencio llenó el otro extremo de la línea. Vera sabía que cuando Nico daba un plazo, no era una sugerencia. Una semana, repitió. Haré lo mejor que pueda. La llamada terminó. Nico dejó el teléfono y miró hacia la pared de cristal. 24 años. 24 años viviendo con ese vacío. El niño de 13 años que estaba fuera de la habitación vacía de su hermana pequeña, escuchando a su madre gritar detrás de la puerta,
Se había convertido en el hombre sentado en este ático. Había construido un imperio, tomado el poder y controlado la mitad de la ciudad, pero nunca había encontrado a Sofía. Y ese fracaso lo había estado carcomiendo por dentro, aunque nadie pudiera verlo. A media ciudad de distancia, en una pequeña oficina abarrotada de archivos en Lincoln Park, Vera Santos estaba sentada en su escritorio. La lámpara de escritorio era la única luz en la habitación oscura. Abrió la pila de documentos que había pasado los últimos 2 meses recopilando. Registros de hogares de acogida, informes de transferencia, fotos de identificación. Pasó a la última página, una pequeña fotografía en blanco y negro impresa de un escaneo de mala calidad. En la foto, una niña de unos 5 años con cabello castaño rizado estaba de pie en el patio de un hogar de acogida en Indiana. La niña miraba directamente a la cámara. Vera se detuvo. Acercó la lámpara de escritorio y miró con atención. Los ojos de la niña en la fotografía, de un marrón oscuro y profundo, llevaban algo a la vez resistente y triste que ninguna niña de 5 años debería tener. Vera se había reunido con Maggie Valente 2 veces durante la investigación, y los ojos de esta fotografía se parecían tanto a los de Maggie que se le puso la piel de gallina. Vera dejó la fotografía, su mano temblando ligeramente. Cogió su teléfono, a punto de llamar a Nico de nuevo. Luego se detuvo. No había pruebas suficientes. Necesitaba estar segura. Dejó el teléfono, abrió su computadora portátil y comenzó a escribir. La noche estaba lejos de terminar. Pasaron 3 días. Clara pensó que todo había terminado. Seguía yendo a trabajar cada tarde, servía otras mesas, recogía propinas, volvía a casa, contaba cada dólar y lo sumaba a la cantidad que se acercaba lentamente a la factura del hospital del padre Thomas. Benny no volvió a mencionar esa noche. Tampoco Elena. Todo Noir parecía respirar más tranquilo y volvió a su ritmo normal, hasta la cuarta tarde. Elena estaba revisando el programa de reservas cuando su teléfono vibró. Miró la pantalla y su rostro palideció, exactamente como aquella noche anterior. Bajó el teléfono y buscó a Clara entre el personal que se preparaba para el turno de la tarde. Clara, la llamó suavemente, con la voz tensa por el esfuerzo. La señora Valente viene y ha pedido específicamente que tú la atiendas. Clara se detuvo en medio de lo que estaba haciendo, los cubiertos inmóviles en sus manos. ¿Pidió específicamente por mí? Elena asintió, con los ojos llenos de preocupación. ¿Puedo decir que he estado enferma esta noche o cambiar tu turno? Clara miró a Elena. Pensó en el dinero que aún le faltaba, en el padre Thomas acostado en el hospital, en la realidad de que si huía una vez, habría una segunda y luego una tercera hasta convertirse en alguien invisible. No, dijo Clara, la atenderé. Benny, que estaba cerca, negó con la cabeza, pero no dijo nada. Solo la miró con los ojos de un hombre que ya había advertido lo suficiente y sabía que esta vez no sería diferente. Maggie llegó exactamente a las 8. Esta vez no hubo sorpresa, ni una ola de pánico que se extendiera por la sala. Solo ese pesado silencio cuando entró, se sentó en la mesa 1 y esperó. Clara se acercó a la mesa, con su libreta de pedidos en la mano. Buenas noches, señora. ¿Qué le gustaría esta noche? Maggie la miró, pero esta vez no ordenó de inmediato. No criticó la comida, no se quejó del servicio, ni pidió agua o un menú. En cambio, se reclinó en su silla, colocó ambas manos sobre la mesa y miró a Clara con una expresión completamente diferente. No la mirada de enojo de la noche anterior. Una mirada de medición, una mirada calculadora, como alguien que intenta leer un libro que no puede dejar. Clara, ¿verdad? Preguntó Maggie. Sí, señora, respondió Clara, manteniendo la voz firme. Maggie inclinó la cabeza ligeramente. ¿De dónde eres? La pregunta inesperada hizo que Clara parpadeara, pero respondió rápidamente. Del lado sur, señora. Maggie asintió levemente, como si hubiera esperado esa respuesta. ¿Dónde está tu familia? Clara tragó saliva. No tengo familia que yo sepa. Maggie no reaccionó de inmediato. Dejó que esa respuesta flotara en el aire durante unos segundos, como si sopesara su valor.
Luego preguntó de nuevo, «Entonces, ¿dónde te criaste?» «En hogares de acogida», respondió Clara. Su voz permaneció tranquila, pero cada pregunta la acercaba a partes de la memoria que no quería que tocaran, especialmente no aquí, frente a esta mujer. Educación. Clara dudó un segundo. GED, equivalencia de la escuela secundaria. Maggie levantó una ceja ligeramente. ¿No tienes universidad? No, señora. Maggie miró a Clara un momento más. Luego sonrió, pero no era una sonrisa de simpatía o amabilidad. Era la sonrisa de alguien que acababa de confirmar exactamente lo que sospechaba. Así que no tienes familia, ni educación, ni raíces. Habló lentamente, cada palabra clara. ¿Y crees que mereces estar aquí, en este restaurante, sirviendo a mi familia? Esas palabras no fueron fuertes. Maggie no gritó. No lo necesitaba. Cada palabra fue elegida con cuidado y disparada como una aguja, precisa y cruel. Clara sintió que perforaban la armadura que había pasado 27 años construyendo. No porque Maggie estuviera equivocada, sino porque Maggie había apuntado directamente a lo que Clara más temía. Sin raíces, sin nadie, sin pertenecer a ningún lugar. Sintió que le picaba la nariz, que le ardían los ojos por primera vez desde que se convirtió en adulta. Desde que dejó la casa de Pearl Jennings, desde que durmió en las calles de Chicago en pleno invierno, Clara casi lloró frente a una extraña. Pero entonces vio los ojos de Maggie, la espera en ellos, esperando que se rompiera, esperando que se disculpara, esperando que demostrara que Maggie tenía razón, que solo era el tipo de persona débil que no merecía estar allí. Y Clara entendió que esto no era sobre la comida, no era sobre el servicio. Maggie había regresado esta noche no por el filete o por el restaurante. Había regresado porque Clara se había atrevido a mirarla a los ojos. Y Maggie Valente necesitaba romperla para demostrar que nadie tenía derecho a hacer eso. Clara parpadeó una vez. Las lágrimas retrocedieron, su espalda se enderezó y respondió, con una voz no más alta que la de Maggie, pero firme como una roca. Gané todo lo que tengo por mí misma. Maggie no reaccionó de inmediato, pero en ese momento algo parpadeó en su rostro. No ira, no desprecio, sorpresa, pequeña, casi imposible de captar, pero estaba allí. Porque esas palabras, la forma en que Clara se paró, la forma en que levantó la barbilla cuando las dijo, despertaron algo en Maggie de muy lejos, muy antiguo, muy doloroso. Algo que no podía nombrar. Miró a Clara durante unos segundos más, luego desvió la vista, abrió el menú y ordenó como si nada hubiera pasado. Pero su mano tembló ligeramente cuando pasó la página, y no supo por qué. Maggie acababa de terminar de ordenar cuando la puerta del fondo del restaurante, la puerta privada que conducía al piso de arriba y que solo la familia usaba, se abrió. Nico entró en Noir. Esta vez no hubo sorpresa como la noche anterior. Esta vez había venido con un propósito. 2 horas antes, Vera lo había llamado con una breve actualización. La chica del archivo, la que había entrado en el sistema de acogida de Indiana en el año 2002, ahora vivía en el lado sur de Chicago. Vera aún no había confirmado su identidad, pero añadió una frase que hizo que Nico dejara su vaso de whisky a medio camino. Su dirección coincide con la zona donde vive una de las nuevas empleadas de Noir. Nico no creía en las coincidencias. En su mundo, la coincidencia era lo que la gente ingenua usaba para explicar las cosas que no querían ver. Caminó por el restaurante, ni apurado ni lento. Tristan no estaba con él esta vez. Nico quería venir solo. Quería observar sin la presencia amenazante de su mano derecha a su lado, poniendo a todos más tensos de lo necesario. Sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron en la mesa 1. Maggie estaba sentada allí, con el menú ya cerrado, su rostro con la expresión fríamente satisfecha de alguien que acababa de ganar una pequeña batalla. Clara estaba de pie a unos pasos de la mesa, con la espalda aún recta, pero los ojos ligeramente enrojecidos. No lo suficiente para que una persona común lo notara. Pero Nico no era una persona común. La miró y lo supo de inmediato.
Acababa de ser atacada, no con las manos, sino con palabras. Nico caminó directamente a la mesa 1. Maggie miró a su hijo, su expresión mostrando un destello de sorpresa que rápidamente ocultó. Nico, llegas temprano. Nico no se sentó. Se paró junto a la mesa, miró a su madre, luego a Clara y de nuevo a su madre. No necesitó preguntar qué había pasado. Leyó la situación en cuestión de segundos, de la misma manera que leía cada situación en su vida. Rápido, con precisión y sin necesidad de que nadie se lo explicara. Basta, madre. Su voz no era fuerte, no estaba enojada. Era simplemente final, de una manera que cualquiera que conociera a Nico entendería. Este era el punto de detención, no el comienzo de una discusión. Maggie frunció el ceño. ¿Estás defendiendo a una camarera contra tu madre de nuevo? Nico la miró. No estoy defendiendo a nadie. Te estoy diciendo que ya es suficiente. Los dos se miraron. Entre ellos había una tensión que existía desde hacía mucho tiempo. No solo de esta noche o de la noche anterior, sino desde el día en que Franco murió y Nico tomó el poder. Maggie nunca había aceptado del todo que su hijo fuera ahora quien tomaba la decisión final. Y Nico nunca había dejado de amar a su madre. Pero tampoco cedía nunca cuando ella cruzaba una línea. Maggie se levantó, tomó su bolso y se puso el abrigo. No dijo nada más. No lo necesitaba. Su silencio tenía más peso que cualquier amenaza verbal. Salió de Noir por segunda vez en 4 días. Y esta vez, sus pasos eran más rápidos, más duros, como si estuviera conteniendo algo más grande que la propia ira. La puerta se cerró. Nico permaneció de pie junto a la mesa 1. Se giró hacia Clara. Ella se quedó quieta, con la libreta de pedidos apretada en la mano, los ojos fijos al frente. No parecía agradecida. No bajó la cabeza. No se disculpó. Solo se quedó allí como si este fuera otro día ordinario en la cadena de días extraordinarios que llamaba su vida. Nico preguntó, su voz baja y tan inesperada que ni siquiera él sabía por qué estaba preguntando. ¿Estás bien? Clara parpadeó, lo miró, y por un momento el constante cansancio en su rostro se suavizó ligeramente. No porque confiara en él, sino porque esa pregunta, esas 3 simples palabras, eran algo que rara vez escuchaba de nadie, y mucho menos de un hombre como Nico Valente. «Estoy bien», respondió. Hizo una pausa por un instante y luego añadió, «Gracias». Nico no respondió al agradecimiento, solo la miró y entonces un pequeño detalle llamó su atención. Clara inclinaba la cabeza ligeramente hacia la izquierda cuando hablaba, un movimiento natural e inconsciente, como si lo hubiera hecho toda su vida sin saberlo. Nico se quedó quieto. Conocía ese movimiento. Lo había visto miles de veces. Su madre inclinaba la cabeza exactamente de esa manera cada vez que pensaba o intentaba contener una emoción. El mismo ángulo exacto, el mismo lado exacto. Y de repente, los profundos ojos marrones de Clara, la forma en que mantenía la espalda recta cuando estaba acorralada, la obstinada negativa a doblegarse. Todas las cosas que había visto en sus 2 encuentros se unieron en una imagen que aún no podía ver con total claridad, pero lo suficiente como para que su corazón perdiera un latido. No dijo nada más. No podía, porque si abría la boca ahora, temía que su voz traicionara algo que su mente aún no estaba lista para admitir. Le dio a Clara un pequeño asentimiento, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta privada. Pero cuando la puerta se cerró tras él, Nico se detuvo en el pasillo oscuro. Se apoyó en la pared, cerró los ojos, y la imagen que surgió en su mente no fue la de Clara Wynne de pie en el restaurante esta noche. Fue la de una niña de 3 años con cabello castaño rizado, que siempre inclinaba la cabeza hacia la izquierda cada vez que sonreía y lo llamaba por el nombre que nadie lo había llamado en 24 años. «Hermano». Nico abrió los ojos, su mano se apretó en un puño. Sacó su teléfono y llamó a Vera. Ella respondió al primer timbre. «Todo lo que tengas sobre la chica del lado sur», dijo Nico con la voz áspera. «Tráemelo todo esta noche». Vera Santos no durmió esa noche. Después de la llamada de Nico, despejó su escritorio, dejando solo los documentos relacionados con un nombre: Clara Wynne.
Comenzó con el archivo de admisión de acogida de Indiana que había encontrado la semana anterior. El archivo indicaba que Clara Wynne, de aproximadamente 3 años, había sido puesta bajo la custodia del Departamento de Servicios Infantiles de Indiana en el otoño de 2002. La niña había sido entregada por una mujer que decía ser su tía materna, una mujer llamada Marie Novak. En el papel, Marie Novak proporcionó una dirección en los suburbios de Indianápolis, un número de teléfono y un conjunto de documentos que incluían un certificado de nacimiento falso y una tarjeta de seguridad social para la niña. Todo era falso. Vera lo había comprobado. La dirección era un lote baldío, el número de teléfono no existía, y la tarjeta de seguridad social había sido emitida por una fuente que no pertenecía a ninguna agencia federal. Esto era falsificación profesional, del tipo que solo las redes de crimen organizado producen. Vera se centró en el nombre Marie Novak. Lo pasó por todas las bases de datos a las que tenía acceso, tanto legales como ilegales. Nada coincidía. Marie Novak no existía, pero Novak sí. Vera pasó a buscar a todas las mujeres con el apellido Novak que alguna vez hubieran estado conectadas con el área de Chicago entre 1995 y 2003. La lista era larga, pero Vera filtró pacientemente cada nombre. A las 3 de la mañana lo encontró. Rita Novak, nacida en 1968, ciudadana estadounidense, de origen de Europa del Este. Había trabajado como empleada doméstica para varias familias adineradas en el área de Chicago a partir de mediados de los 90. Y desde 1998 hasta 2002, Rita Novak había sido empleada oficialmente por la familia Valente como la doncella personal de Margaret Valente. Vera se detuvo y miró la pantalla. 4 años. Rita Novak había vivido en la casa de los Valente durante 4 años, cuidando de la familia con la confianza de Maggie. Y Rita Novak desapareció la misma noche en que Sofía Valente se desvaneció, en el otoño de 2002. Vera abrió otra capa de datos. Buscó registros policiales, informes de personas desaparecidas, cualquier cosa relacionada con Rita. Después de 2002, no había casi nada. Rita Novak desapareció de todos los sistemas como si nunca hubiera existido. Ni nueva dirección, ni registros fiscales, ni renovaciones de licencias de conducir. Pero Vera encontró una cosa. Un informe interno del FBI de 2006 relacionado con una importante investigación sobre una red de trata de personas que operaba en el Medio Oeste. El informe enumeraba a individuos sospechosos de conexiones con la red. Nombre número 17 en la lista. Rita Novak. Rol sospechoso. Recolección y transporte de niños. Vera empujó su silla hacia atrás y entrelazó las manos detrás de la cabeza. La imagen comenzaba a enfocarse. Rita Novak no era una secuestradora al azar. Había estado conectada a la red de trata antes de entrar en la casa de los Valente. Quizás les debía algo. Quizás fue forzada. Pero el resultado era el mismo. Sacó a Sofía Valente de la casa, la entregó a la red, y la red trasladó a la niña a Indiana, donde le dieron una identidad completamente nueva. Clara Wynne, con un certificado de nacimiento falso, una tarjeta de seguridad social falsa y una historia inventada sobre una tía que entregaba a su sobrina al sistema de acogida. Sofía Valente fue borrada del mapa, sin huellas dactilares en el sistema porque solo tenía 3 años, sin fotografías de identificación porque los registros originales habían sido reemplazados, sin conexión de ADN porque nadie había pensado en buscar a una niña en Indiana cuando el secuestro había ocurrido en Illinois. La red lo había calculado todo cuidadosamente y habían tenido éxito durante 24 años. Vera miró el reloj. 4:30 de la mañana. Reunió todo en una carpeta. Los registros de acogida de Indiana, los documentos falsos de Clara, los antecedentes de Rita Novak, el archivo de empleo de la familia Valente, el informe del FBI y la fotografía de la niña de 5 años en un hogar de acogida con ojos exactamente como los de Maggie. Llamó a Nico. Él respondió al primer timbre, como si tampoco hubiera dormido. Lo encontré, dijo Vera.
Clara Wynne fue puesta en el sistema por una mujer que usaba el nombre falso de Marie Novak. Su verdadero nombre era Rita Novak. Trabajó como doncella para su familia del 98 al 2002. Desapareció la misma noche que Sofía. Silencio al otro lado de la línea. Vera continuó. Rita tenía vínculos con una red de trata de personas del Medio Oeste. El FBI la incluyó en una investigación en el 2006, pero nunca la atraparon. La red creó una identidad falsa para Sofía, incluyendo una tarjeta de seguridad social, y luego la colocó en el sistema de acogida de Indiana bajo el nombre de Clara Wynne. Por eso su familia no pudo encontrarla durante 24 años. No desapareció. Fue escondida. El silencio se prolongó. Vera podía oír la respiración pesada al otro lado, lenta y controlada, como si Nico estuviera usando cada gramo de fuerza para evitar que algo se rompiera dentro de él. Luego su voz llegó, áspera y tan baja que Vera casi tuvo que esforzarse para oírla. Tráemelo todo esta noche. A la mañana siguiente, antes de ir a Noir para su turno de noche, Clara fue al hospital. El Hospital Mercy en el lado sur no era un lugar para los ricos. Los pasillos eran estrechos. Las luces fluorescentes ardían con un blanco duro y el olor a antiséptico flotaba por todas partes. Clara pasó por la recepción, asintió a la enfermera de turno que ya la reconocía, y luego giró hacia la habitación 27 al final del pasillo del tercer piso. El padre Thomas Brennan yacía en la cama del hospital, su espalda apoyada en dos almohadas delgadas. Parecía más delgado que la última vez que Clara lo visitó una semana antes. Su piel era gris y sus manos eran tan delgadas que Clara podía ver cada vena azul corriendo bajo la frágil superficie. Pero sus ojos seguían brillantes, claros, cálidos. Los ojos a los que Clara había recurrido durante 11 años cada vez que el mundo se sentía demasiado pesado para llevarlo sola. «Hija mía», dijo cuando la vio, su voz débil, pero aún con esa sonrisa familiar. «Llegas temprano hoy». Clara acercó una silla a la cama y dejó una pequeña bolsa de papel sobre la mesa. «Te traje gachas de pollo del lugar en la esquina de la calle Halstead que te gusta». El padre Thomas sonrió suavemente. «Siempre te acuerdas». Clara se sentó en silencio y lo observó comer. Comía lentamente, una pequeña cucharada a la vez, y Clara notó que su mano temblaba más que antes. No dijo nada. Solo se sentó allí como lo había hecho tantas veces antes. Los dos nunca necesitaron muchas palabras. Estaban acostumbrados al fácil silencio entre personas que se entendían más profundamente de lo que el lenguaje podría expresar. Pero hoy, cuando el padre Thomas dejó la cuchara y miró a Clara, había algo diferente en sus ojos. No la calidez habitual, preocupación, pesada y vieja, como si la hubiera estado cargando durante mucho tiempo. «Hija», dijo, su voz más lenta de lo habitual. «Hay algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo». Clara lo miró, frunciendo ligeramente el ceño. «¿De qué estás hablando, padre?» El padre Thomas cerró los ojos por un segundo, como si reuniera fuerzas. No fuerza física, sino la fuerza interior para decir algo que había ocultado durante años. «¿Recuerdas el trozo de seda en tu caja de lata?» Clara se quedó quieta. El trozo de tela bordado con la letra B, por supuesto que lo recordaba. Lo acababa de sostener la noche anterior, sentada en su cama en el oscuro estudio, preguntándose qué significaba. «Lo recuerdo», respondió con cuidado. El padre Thomas abrió los ojos y la miró directamente. «Cuando llegaste a la iglesia a los 16 años, trajiste esa caja contigo. Te quedaste dormida tu primera noche allí, y vi la seda salirse de la caja. La recogí y vi la B». Clara escuchaba y su corazón comenzó a latir más rápido, aunque no entendía por qué. El padre Thomas continuó. «No le di mucha importancia entonces, pero unos meses después, cuando ya estabas más estable, miré la tela con más cuidado. Ese tipo de seda no era seda ordinaria. Era tejida a medida, encargada especialmente, del tipo que solo las familias muy ricas usaban. Y la Edihin estaba bordada a mano con hilo de plata real. Clara sintió que el aire en la habitación del hospital se volvía pesado. «Lo investigué»,
dijo él. Pregunté a algunas personas que conocía en la diócesis, gente con conexiones en los círculos altos de Chicago, y supe que había una familia aquí que solía encargar ese tipo exacto de tela de seda para bordar iniciales para los niños de la familia. El padre Thomas hizo una pausa y respiró con dificultad. La familia Valente. El nombre resonó en la pequeña habitación del hospital como una campana. Clara sintió que la sangre se le iba del rostro. Valente, la familia dueña de Noir, la familia a la que pertenecía Maggie, la familia que ahora lideraba Nico Valente. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Clara, su voz más baja de lo habitual. El padre Thomas le tomó la mano. Su mano era delgada pero cálida. No tengo pruebas, hija, solo sospechas. Un trozo de tela no es suficiente para probar nada. Pero sé quiénes son los Valente. Sé que son peligrosos. Si te hubiera llevado con ellos y me hubiera equivocado, podrías haber estado en peligro. Y si tenía razón. Se detuvo, su voz temblando ligeramente. Podrían haberme alejado de ti. Clara lo miró. Vio lágrimas acumulándose en las comisuras de los ojos de este hombre de 70 años. El hombre que había pasado 11 años enseñándole que tenía valor, que merecía ser amada, que no era la niña desechada que la gente le había dicho que era durante su infancia. Eres la única hija de mi corazón que he tenido, dijo, con la voz quebrada. Tenía miedo de perderte. Sé que fue egoísta, pero tenía miedo. Clara apretó los dedos alrededor de su mano. No estaba enojada. No podía estar enojada con este hombre. Pero la pregunta dentro de ella surgió con más fuerza que nunca. ¿Estás diciendo que podría pertenecer a la familia Valente? El padre Thomas la miró, sus ojos llenos de un dolor llevado por demasiado tiempo. Estoy diciendo que alguien te robó de personas que quizás todavía te estén buscando. Clara retiró la mano y la colocó sobre su pecho. Su corazón latía salvajemente. La tela de seda bordada con la letra B. La fotografía Polaroid de una niña pequeña con un vestido blanco. La escritura descolorida en la parte posterior. Sofía, 2 años. Maggie Valente mirándola en el restaurante con esa extraña expresión. Mitad odio. Mitad atormentada por algo que no podía nombrar. Nico Valente preguntando si estaba bien con una voz diferente a la que había escuchado de un hombre poderoso. Todo comenzaba a encajar. Borroso, aún no claro, pero lo suficiente para que Clara sintiera como si el suelo bajo sus pies ya no fuera sólido. Se levantó, se inclinó, besó al padre Thomas en la frente y dijo suavemente, «No estoy enojada contigo». Luego salió de la habitación del hospital, por el pasillo blanco, y empujó las puertas del hospital hacia el aire frío del exterior. Se paró en la acera, mirando la concurrida calle del lado sur, y sintió que toda su vida acababa de ponerse patas arriba. Porque si lo que decía el padre Thomas era cierto, entonces durante los últimos 24 años no había sido una niña abandonada. Había sido una niña robada. Esa noche, Vera Santos estaba fuera de la puerta del ático en el piso 42 de la Torre Valente, con un pesado maletín de cuero en la mano. Tristan abrió la puerta, asintió brevemente y la condujo a la oficina. Nico estaba de pie junto a la pared de cristal con la espalda vuelta, mirando hacia Chicago. No se dio la vuelta cuando escuchó los pasos. «Ponlo en el escritorio», dijo. Vera dejó el maletín sobre el escritorio de madera oscura, abrió los cierres y comenzó a sacar las cosas una por una. Primero vino el archivo de admisión de acogida de Indiana. El original había sido fotocopiado de los archivos del Departamento de Servicios Infantiles y decía claramente, Clara Wynne, aproximadamente 3 años, entregada por Marie Novak, relación autodeclarada como tía materna. Luego vino el archivo de antecedentes de Rita Novak, 4 páginas documentando todo su rastro, empleada como doncella por la familia Valente a partir del 98, desaparecida la noche en que Sofía desapareció. Su nombre apareciendo en un informe del FBI sobre la red de trata del Medio Oeste en el 2006. Después de eso vinieron los documentos falsos, el certificado de nacimiento de Clara Wynne, la tarjeta de seguridad social creada por la red.
Vera colocó cada artículo sobre el escritorio en orden, de manera ordenada y precisa, como lo había hecho cientos de veces en su carrera. Pero cuando sacó el último artículo, su mano se detuvo por un instante. Una fotografía, una impresión en blanco y negro, hecha de un escaneo que mostraba a una niña de unos 5 años de pie en el patio de un hogar de acogida. Y en la parte posterior de la fotografía, Vera había adjuntado una pequeña nota escrita a mano. Según el archivo médico del hogar de acogida, la niña tiene una marca de nacimiento en forma de media luna detrás de la oreja izquierda. Vera colocó la fotografía en el escritorio junto a los otros archivos. «Deberías mirar esto», dijo. Nico finalmente se dio la vuelta. Caminó hacia el escritorio y se quedó mirando los documentos cuidadosamente dispuestos sobre la madera. Sus ojos se movieron sobre el archivo de admisión, sobre los antecedentes de Rita, sobre los documentos falsos. Su rostro no cambió. Había leído miles de archivos en su vida, la mayoría de ellos sobre enemigos, socios o personas que estaban a punto de convertirse en uno u otro. Estaba acostumbrado a absorber información sin permitir que la emoción interfiriera. Pero cuando sus ojos se detuvieron en la fotografía de la niña y cuando leyó la nota de Vera sobre la marca de nacimiento en forma de media luna detrás de la oreja izquierda, todo dentro de él se detuvo. No se movió, no respiró, no parpadeó. Una marca de nacimiento en forma de media luna detrás de la oreja izquierda. El recuerdo llegó sin previo aviso, con tanta fuerza que sintió que el suelo del ático se movía bajo sus pies. Tenía 13 años, sentado en el suelo de la sala de estar en la mansión de la Costa Dorada con Sofía en su regazo. Acababa de bañarse, su cabello castaño y rizado todavía húmedo, el aroma a jabón de niño suave y limpio. Le estaba secando el cabello cuando lo vio. Una pequeña marca de nacimiento de color marrón pálido, en forma de media luna, cuidadosamente escondida detrás de su oreja izquierda. «Madre, ¿por qué Sofía tiene una pequeña luna detrás de la oreja?» Maggie había estado sentada en el sofá leyendo y levantó la vista con una sonrisa. «Esa es su marca especial», dijo. «Para que no importa a dónde vaya, su madre la reconocerá». Recordaba a Sofía estallando en risas cuando él le tocó ligeramente la marca de nacimiento. Recordaba su pequeña mano envolviendo su dedo. Recordaba la forma en que lo llamaba por un nombre que aún no podía pronunciar claramente. Nico. Luego el recuerdo saltó a otra noche. La noche en que todo terminó. Tenía 13 años, de pie en la puerta de la habitación de Sofía. La habitación estaba vacía. La cuna estaba vacía. La manta todavía estaba doblada pulcramente, como si nadie hubiera dormido allí la noche anterior. Pero él sabía que sí lo había hecho. Le había leído un cuento antes de dormir. Detrás de él, el sonido de los gritos de su madre rasgó el silencio de la mañana. Maggie estaba de rodillas en el pasillo, agarrándose a la pared, gritando el nombre de Sofía una y otra vez como una oración desesperada. Su padre, Franco, estaba en la oficina, destrozando todo lo que había en el escritorio con los puños. El teléfono, la lámpara de escritorio, el marco de la foto, todo voló al suelo en pedazos. Nico, de 13 años, se quedó en la puerta de su hermana y no lloró, no habló, no se movió. Pero algo dentro de él murió esa mañana. Y a partir de entonces, ese niño de 13 años nunca regresó. Alguien más creció de las cenizas en su lugar. Más frío, más duro, más peligroso. Ese hombre estaba ahora de pie en el ático, agarrando el borde del escritorio con tanta fuerza que la madera crujió bajo sus dedos. «Es ella», dijo Nico, su voz tan áspera que Vera casi no la reconoció. Vera lo miró. Estaba agarrando el escritorio como si fuera lo único que le impedía derrumbarse. «No», dijo con cuidado, «estas son pruebas muy sólidas, pero necesitamos una prueba de ADN para confirmarlo. Sin ADN, cualquier abogado...» «Ya lo sé», interrumpió Nico. Levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. No había lágrimas, pero estaban rojos, como si todos los sentimientos que había enterrado durante 24 años estuvieran tratando de abrirse paso de una vez. «Ya sé que es ella». Vera se quedó en silencio. Había trabajado con Nico durante 3 años. Lo había visto dar órdenes a sus hombres,
negociar con rivales, manejar situaciones que la mayoría de la gente común nunca querría saber que existían. Pero nunca lo había visto así. Nico soltó el escritorio y caminó de regreso a la pared de cristal. Presionó la frente contra el cristal frío y cerró los ojos. Chicago parpadeaba debajo de él, pero no veía nada de eso. Solo veía el rostro de una niña de 3 años, cabello castaño rizado, una pequeña luna detrás de su oreja izquierda, riendo en su regazo en la sala de estar de la mansión 24 años antes. Y ahora esa niña tenía 27 años, vivía en un pequeño estudio en el lado sur, servía mesas en su propio restaurante y acababa de ser humillada por su propia madre frente a todo el restaurante mientras nadie lo sabía. Para entender esta historia, tenemos que retroceder 24 años a una noche de otoño de 2002, dentro de la mansión Valente, en la Costa Dorada de Chicago. La noche en que todo comenzó a desmoronarse. Rita Novak había estado trabajando para la familia Valente durante 4 años. Llegó en el 98, contratada a través de una agencia de personal doméstico de buena reputación, con una verificación de antecedentes completa. En el papel, Rita era una mujer de mediana edad de origen de Europa del Este, trabajadora, tranquila e inmaculada. En realidad, se convirtió en alguien en quien Maggie Valente confiaba más que en nadie fuera de la familia. Rita limpiaba las habitaciones, preparaba el desayuno, planchaba las camisas de Franco y, lo más importante, Rita cuidaba de Sofía, la pequeña hija de la familia. 3 años, con cabello castaño rizado, una risa fácil y la costumbre de inclinar la cabeza hacia la izquierda cada vez que escuchaba a alguien hablar. Maggie permitía que Rita bañara a Sofía, le leyera y la meciera para dormir en las noches en que estaba ocupada entreteniendo a los invitados o acompañando a Franco. Rita conocía la hora de dormir de Sofía. Sabía qué oso de peluche le gustaba más a la niña. Sabía que Sofía tenía miedo a la oscuridad y siempre necesitaba su luz de noche. Rita lo sabía todo, y esa era exactamente la razón por la que fue elegida. Nadie en la familia Valente sabía que antes de venir a trabajar para ellos, Rita había contraído una deuda que nunca podría pagar. A mediados de los 90, cuando acababa de inmigrar a América, Rita necesitaba dinero, necesitaba documentos, necesitaba un lugar para vivir. Recurrió a gente de su propia comunidad, y esa gente la llevó a una red de trata que operaba en todo el Medio Oeste. Esta red no traficaba con drogas o armas. Traficaban con personas, en su mayoría niños. Le prestaron dinero a Rita, la ayudaron a estabilizar su vida, le crearon un historial limpio para que pudiera conseguir trabajo, y luego esperaron. Esperaron 4 años hasta que Rita estuvo exactamente en la posición que necesitaban. La amenaza llegó en el verano de 2002. Un hombre que Rita nunca había visto antes apareció fuera de la puerta trasera de la mansión mientras ella estaba comprando comestibles. Habló brevemente. La deuda estaba vencida. Rita la pagaría con dinero o la pagaría de otra manera. La otra manera era entregar a un niño. Rita suplicó. Dijo que encontraría la manera de conseguir el dinero. El hombre se rió y le dijo que tenía hasta el final del otoño. Si no, ella desaparecería en lugar del niño. Rita vivió con miedo durante 3 meses. No podía dormir. Perdió peso. Maggie incluso le preguntó si estaba enferma y le dio 2 días libres. Esa amabilidad solo empeoró el dolor de Rita. Pero el miedo era mayor. El miedo siempre era mayor. Esa noche de otoño, Maggie fue a una gala de caridad en el Hotel Palmer House, en el centro de Chicago. Franco voló a Nueva York para encargarse de negocios y no volvería hasta la mañana siguiente. Nico, de 13 años, se había ido a dormir a las 10 después de leerle un cuento a Sofía. La mansión estaba en silencio. Solo estaban Rita y Sofía. Rita levantó a Sofía en sus brazos cerca de la medianoche. La niña estaba somnolienta, medio dormida, medio despierta, aferrada a su familiar oso de peluche. Rita la llevó por el pasillo trasero, bajó las escaleras de la cocina y salió por la puerta trasera que daba al jardín. Cada paso se sentía tan pesado como una piedra. Fuera de la puerta trasera, una furgoneta negra ya estaba esperando, con las luces apagadas y el motor zumbando bajo.
Rita entró en el patio, el frío viento de otoño moviéndose a su alrededor. Sofía comenzó a despertar. La niña abrió los ojos y miró a su alrededor con ojos marrones somnolientos, y no vio su habitación familiar. No vio la luz de noche. No vio su cuna. Sofía comenzó a llorar. ¡Mamá! ¡Mamá! Ese llanto rasgó la noche silenciosa. Rita abrazó a la niña con más fuerza y caminó más rápido. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sus pies no se detuvieron. La puerta de la furgoneta se abrió. Una mano se extendió desde adentro. Rita colocó a Sofía en los brazos del hombre de la furgoneta. Sofía gritó, sus pequeñas manos extendiéndose hacia Rita, porque Rita era la única cara familiar que la niña podía ver en ese momento. ¡Mamá! La puerta de la furgoneta se cerró. La furgoneta se alejó en la oscuridad sin luces, giró en la pequeña carretera detrás de la Costa Dorada y desapareció. Rita permaneció de pie en el jardín, sola, con los brazos vacíos. Se quedó allí durante 10 minutos, o quizás una hora, no podía recordarlo. Luego volvió adentro, tomó la pequeña bolsa que ya había empacado debajo de su cama, en su habitación, y abandonó la mansión Valente. Nunca regresó. En un último y desesperado acto de culpa, Rita había cosido el pequeño trozo de seda con el monograma B y la Polaroid de Sofía en el forro oculto del oso de peluche de la niña, sabiendo que los traficantes solo revisarían sus documentos y no su juguete. Sofía Valente, de 3 años, fue llevada a través de las fronteras estatales esa misma noche, de Illinois a Indiana. 2 días después, una mujer que se hacía llamar Marie Novak entregó a la niña directamente al Departamento de Servicios Infantiles de Indiana usando un conjunto de documentos falsos profesionales con el nombre de Clara Wynn. La red de trata había calculado que desaparecerla en el vasto y anónimo sistema estatal de inmediato era más seguro que mantenerla con contactos privados que pudieran hablar. Sus corazones estaban destrozados por la pérdida. Y así, en el otoño de 2002, Clara Wynn, de 3 años, fue procesada oficialmente en el sistema de cuidado de crianza del estado de Indiana como una niña abandonada. A partir de ahí, la niña comenzó un camino de 13 años que ningún niño debería tener que soportar. 4 familias de acogida, 3 hogares grupales y Pearl Jennings. La niña de 3 años que una vez había llorado por su mamá en la oscuridad, olvidó lentamente ese llanto. Olvidó el rostro de su madre. Olvidó la casa grande y el aroma a jabón de niños. Y aunque el oso de peluche finalmente se deshizo, ella había rescatado hacía mucho tiempo el trozo de seda y la fotografía escondidos dentro, guardándolos en su caja de lata como su único vínculo con el pasado. Olvidó todo excepto 2 pequeñas cosas que yacían dentro de la caja de lata. Un trozo de seda bordado con la letra B y una fotografía Polaroid con palabras que no entendía. Sofía, 2 años. Al día siguiente, a última hora de la tarde, Clara estaba sentada en su cama en el estudio, leyendo las palabras descoloridas en la parte posterior de la Polaroid, por lo que parecía la 100ª vez, cuando llamaron a la puerta. No era el golpe de un repartidor de comida o de un vecino pidiendo algo prestado. Fue firme, uniforme. 3 golpes, luego silencio. El tipo de golpe de alguien acostumbrado a que le abran la puerta sin esperar mucho. Clara dejó la fotografía, caminó hacia la puerta y miró por la mirilla. Se congeló. Nico Valente estaba de pie en el pasillo, solo. Sin Tristán, sin guardaespaldas. Solo él con un abrigo negro, sosteniendo un sobre grueso en una mano, de pie en el pasillo desgastado que olía a yeso húmedo y pintura descascarada. Parecía tan fuera de lugar que se sentía irreal, como si alguien hubiera recortado su imagen de la revista Forbes y la hubiera pegado en la foto equivocada. Clara abrió la puerta, con los ojos recelosos. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo llegaste aquí? Nico la miró. Conozco tu dirección. Conozco la dirección de cada empleado que tengo. La respuesta fue contundente, pero no amenazante. Simplemente cierta. Necesito hablar contigo, dijo. ¿Puedo pasar? Clara dudó unos segundos.
El instinto de supervivencia que había agudizado durante 27 años le decía que no debería invitar a un jefe de la mafia a su casa. Pero había algo diferente en los ojos de Nico esta noche, diferente a todas las veces anteriores. No frío, no curiosidad calculadora. Algo que no podía nombrar, algo pesado. Se hizo a un lado. Nico entró, no dijo nada durante los primeros segundos. Su mirada recorrió la habitación. Paredes agrietadas, una bombilla parpadeante, una cama estrecha con una manta delgada doblada, una placa de cocina de un solo quemador, una mini nevera que zumbaba suavemente, una ventana que daba a las vías del tren elevado. Clara siguió su mirada y sintió el impulso de explicar, de decir que estaba ahorrando dinero para otra cosa, que esto era solo temporal. Pero se detuvo. No le debía a nadie una explicación de su vida. Nico se sentó en la única silla vieja. Colocó el sobre en su regazo, pero aún no lo abrió. En cambio, miró a Clara y preguntó, con voz baja, «Cuéntame sobre tu vida». Clara se cruzó de brazos y se apoyó en la pared opuesta. «¿Por qué?» «Porque necesito escucharlo». Clara lo miró más tiempo de lo habitual. Luego habló brevemente, sin emociones desperdiciadas. De la manera en que estaba acostumbrada a contar esta historia a los trabajadores sociales, a los maestros, a las familias de acogida que necesitaban conocer su historial antes de decidir si la querían o no. Entré en el sistema de acogida en Indiana cuando tenía unos 3 años. No había registros de mis padres biológicos. Me colocaron con 4 familias de acogida diferentes. La última familia era abusiva. Me escapé cuando tenía 16 años y vine a Chicago. Un sacerdote del lado sur me acogió. Es la única familia que he tenido. Con cada frase que Clara hablaba, Nico sentía como si alguien estuviera apretando algo dentro de su pecho. Poco a poco, 4 familias de acogida, abuso, huir a los 16, 13 años en el sistema. Su hermana había pasado 13 años en un sistema que todos en América sabían que podía ser uno de los lugares más crueles para un niño. ¿Conservaste algo de cuando eras pequeña?, preguntó Nico. Clara lo estudió otro momento, luego se agachó debajo de la cama y sacó la caja de lata. La abrió y colocó las 2 cosas sobre la cama. El trozo de seda bordado con la letra B y la fotografía Polaroid de la niña con el vestido blanco. Nico miró la seda. Su mano se extendió, luego se detuvo a medio camino en el aire. Luego la recogió. Sus dedos tocaron el hilo de plata cosido en la V, y ella vio su mano temblar. Claramente, imposible de ocultar. La mano que había visto detener a guardaespaldas con un solo gesto. La mano que controlaba todo un imperio del hampa temblaba por un trozo de seda no más grande que su palma. Dejó la seda, recogió la Polaroid y le dio la vuelta. Las palabras descoloridas en la parte posterior decían, «Sofía, 2 años». Nico cerró los ojos. 1 segundo, 2 segundos. Cuando los abrió de nuevo, estaban rojos. Y cuando miró a Clara, ella se dio cuenta de que no la estaba mirando como un hombre mira a una empleada. No la estaba mirando como un extraño, mira a una mujer que necesita protección. La estaba mirando como alguien mira a la persona que ha estado buscando durante la mitad de su vida. «Tu verdadero nombre no es Clara», dijo, su voz áspera, casi quebrándose. «Tu verdadero nombre es Sofía. Sofía Valente. Eres mi hermana». La habitación se quedó en silencio. El tren elevado pasó rugiendo afuera, sacudiendo la pared, pero Clara no lo oyó. Solo escuchó la sangre latiendo en sus oídos, rugiendo como olas. La fuerza abandonó sus piernas. Se deslizó hasta el suelo, con la espalda contra la pared, sus manos cayendo inertes a los costados. Miró a Nico con los ojos muy abiertos, pero no podía ver con claridad porque todo frente a ella se había vuelto borroso. Era su hermana, Sofía Valente. Tenía una familia. No había sido abandonada, había sido robada. Durante 24 años se había preguntado quién era, y ahora la respuesta estaba sentada en la vieja silla de su estudio, sosteniendo la fotografía Polaroid de su propio rostro a los 2 años. «La mujer que intentó que me despidieran», susurró Clara, con la voz temblorosa. «Esa mujer es mi madre».
Nico asintió lentamente, pesadamente. Clara cerró los ojos. Y en esa pequeña habitación, en el lado sur de Chicago, con el sonido del tren fuera de la ventana y la luz parpadeante en el techo, dos hermanos se miraron por primera vez en 24 años. Ninguno de los dos dijo nada más. No lo necesitaban, porque a veces el silencio entre personas unidas por la misma sangre dice más que cualquier palabra. El coche negro se movía por Chicago de noche. Clara estaba sentada en el asiento trasero junto a Nico, en silencio. A través de la ventana, la ciudad cambiaba lentamente. De edificios viejos, escaparates cerrados y las vías del tren elevado del lado sur a calles más anchas, más árboles y luces más cálidas. Luego, el coche giró hacia la Costa Dorada, donde mansiones de piedra gris se erigían detrás de verjas de hierro y amplios céspedes. Clara miró a través del cristal y sintió que la distancia entre esos dos mundos no se medía solo en kilómetros, sino en toda una vida. El coche se detuvo frente a una enorme verja de hierro. La verja se abrió automáticamente. La mansión Valente apareció detrás de ella. 3 pisos de piedra gris, ventanas altas y una cálida luz amarilla que brillaba desde adentro. Un amplio jardín, árboles cuidadosamente podados, un camino pavimentado con piedra natural. Clara salió del coche, se paró en la acera y miró la casa. Había pasado 24 años en hogares de acogida, en la casa de Pearl Jennings, en las calles, en un apartamento estudio más pequeño que el baño de esta casa. Y se suponía que esto había sido suyo. Nico estaba a su lado, pero no la apresuró. La dejó estar allí todo el tiempo que necesitara. Luego, Clara respiró hondo y lo siguió adentro. Dentro de la mansión, todo se sentía pesado. Pesado en el sentido de lujo, edad e historia. Suelos de mármol, una escalera de caracol cubierta con una alfombra de un rojo intenso, techos altos con candelabros de cristal, pinturas al óleo en las paredes. Pero Clara no miró ninguna de esas cosas. Sus ojos fueron atraídos hacia una fotografía colgada en la pared del pasillo del primer piso, justo al pie de la escalera. Era una fotografía grande en un marco de madera oscura. En ella, una mujer joven con cabello negro y ojos brillantes sostenía a una niña pequeña con un vestido blanco. La mujer sonreía. La niña sonreía. La luz del sol entraba por la ventana detrás de ellas, cubriéndolas a ambas con un suave brillo dorado. Clara dejó de caminar. Reconoció a la mujer de la fotografía como Maggie Valente, mucho más joven, quizás a mediados de sus 30. Y la niña en sus brazos, con cabello castaño rizado y profundos ojos marrones, sonreía con la misma cara que Clara había visto en la Polaroid que había guardado durante 24 años. Clara levantó una mano y tocó la fotografía. Sus dedos se movieron ligeramente sobre el cristal, exactamente donde estaba la cara de la niña. No dijo nada. No lo necesitaba. Sus ojos lo decían todo en su lugar. Nico estaba detrás de ella, observando. Tragó saliva, pero no dijo nada. Luego se oyeron pasos en la escalera. Maggie Valente bajó con un camisón de seda negro, el cabello suelto, claramente preparándose para dormir. Se detuvo a mitad de camino cuando vio a Nico. Luego sus ojos se desviaron hacia la persona que estaba a su lado y su rostro cambió de inmediato. ¿Qué hace ella aquí? La voz de Maggie era aguda y fría, exactamente la misma voz que había usado dentro de Noir. Bajó más rápido, con los ojos fijos en Clara. Nico, ya te dije que no quiero ver a esta chica. ¿Por qué la trajiste a mi casa? Nico miró a su madre y luego dijo algo que nunca le había dicho en su vida. No en ese tono. Siéntate, madre. No era la voz de un hijo, no era suave ni paciente, era la voz del jefe. La voz que hacía que sus hombres detuvieran lo que estuvieran haciendo cuando la oían. La voz que le decía a los rivales que una negociación había terminado. Y ahora, por primera vez, Nico usaba esa voz con su propia madre. Maggie se detuvo en la escalera, atónita, miró a su hijo como si ya no lo reconociera. En 37 años, Nico nunca le había hablado de esa manera. Pero Nico no cedió. Necesitas sentarte y escuchar lo que voy a decir. La gravedad en su voz hizo que Maggie obedeciera sin protestar. Bajó el resto de la escalera
Entró en la sala de estar y se sentó en un sillón. Su espalda estaba recta, su barbilla levantada, pero sus ojos estaban inquietos. Nico llevó a Clara a la sala de estar. Abrió el sobre y comenzó a colocar cada página sobre la mesa frente a Maggie, una página a la vez, lentamente. Este es el archivo de admisión de acogida de Indiana de 2002, dijo. Una niña de 3 años entregada por una mujer llamada Marie Novak. La siguiente página. Este es el verdadero historial de Marie Novak. Su verdadero nombre era Rita Novak, una doncella que trabajó en esta casa del 98 al 2002. El rostro de Maggie comenzó a cambiar. La siguiente página. Rita tenía vínculos con la red de trata del Medio Oeste. El FBI la incluyó en una lista en el 2006. La red se especializaba en secuestrar niños y crear identidades falsas. La mano de Maggie se apretó en el reposabrazos. La página final. Nico colocó la fotografía de la niña de 5 años en un hogar de acogida sobre la mesa. Rita robó a Sofía de esta casa hace 24 años. Entregó a Sofía a la red. Crearon papeles falsos y colocaron a Sofía en el sistema de acogida de Indiana bajo el nombre de Clara Wynne. Maggie miró la fotografía. Su mano temblaba. Sofía creció en hogares de acogida, continuó Nico, su voz controlada, pero cada palabra pesada. Fue abusada por familias de acogida. Vivió en las calles, no tenía a nadie. La perdimos durante 24 años, madre. Durante 13 de esos años, antes de que un alma caritativa finalmente la salvara, vivió en ese infierno. Maggie levantó lentamente los ojos de la fotografía. Su mirada se movió hacia Clara, que estaba de pie cerca de la puerta de la sala de estar. Y por primera vez, Maggie la miró de verdad. No como había mirado a una camarera insolente, no como había mirado a alguien indigno de estar en su restaurante. La miró de verdad. Los profundos ojos marrones, la forma de su rostro, la forma en que mantenía la espalda recta, incluso mientras su mundo se desmoronaba. La obstinada negativa a doblegarse, la ligera inclinación de su cabeza hacia la izquierda. Maggie se llevó una mano a la boca. Sus ojos se abrieron de par en par, y de lo profundo de su garganta escapó un susurro. Temblando, roto, cargando 24 años de dolor. Sofía. Ese susurro quedó suspendido en la sala de estar de la mansión como el eco desvanecido de una campana. El sonido se había ido. El eco aún temblaba en el aire. Sofía. Maggie se levantó del sillón con las piernas temblando, sus ojos sin apartarse de Clara. Se acercó a ella. Un paso, luego otro, su mano extendiéndose como si necesitara tocarla para asegurarse de que era real y no otra ilusión que había visto 1000 veces en los últimos 24 años. Cada vez que veía a una niña de cabello castaño en la calle, cada vez que oía a un niño reír en un parque, cada noche que despertaba de un sueño con la guardería vacía. Pero Clara retrocedió un paso. Maggie se detuvo. Y entonces Clara habló. Su voz no era fuerte, no gritó, no chilló, pero cada palabra llevaba todo el peso de 24 años. Me miraste como si no fuera nada, dijo Clara, con los ojos fijos en los de Maggie. Intentaste destruir mi trabajo, lo único que me mantenía con vida. Maggie se quedó allí, con las manos aún levantadas en el aire como si estuvieran congeladas. Me llamaste a alguien sin raíces, continuó Clara. Dijiste que no merecía estar en tu restaurante. Llamaste a tus guardaespaldas para que me sacaran como a un perro. Clara respiró temblorosamente. Y no sabías que le estabas diciendo esas cosas a tu propia hija. Maggie abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus labios temblaban. Sus ojos se llenaron, pero las lágrimas no cayeron. Como si su cuerpo luchara contra sí mismo, atrapado entre el orgullo que había construido durante 60 años y la verdad que ahora la aplastaba desde adentro. Hija, susurró Maggie. Hija mía, no lo sabía. Clara negó con la cabeza. Así es, no lo sabías. Pero no me trataste de esa manera porque no sabías quién era. Me trataste de esa manera porque pensabas que era el tipo de persona que no merecía respeto. Esa frase, precisa en su crueldad,
Atravesó todas las defensas que le quedaban a Maggie porque era verdad. Y las tres personas en la habitación sabían que era verdad. Maggie no dijo nada más. Sus rodillas cedieron y Margaret Valente, matriarca de la familia, la mujer a la que todo Chicago temía, la mujer que nunca se había arrodillado ante nadie, se hundió de rodillas en el suelo de mármol de su propia sala de estar. Lloró. No las lágrimas silenciosas y pulidas de la alta sociedad, sino sollozos rotos arrancados de algún lugar profundo y crudo. El llanto de una madre que había perdido a su hija durante 24 años y acababa de darse cuenta de que había humillado a esa misma hija frente a todos. El llanto que Maggie había contenido desde esa noche de otoño de 2002, desde que llegó a casa de la gala de caridad y encontró la cuna de Sofía vacía, desde que cayó al suelo de la guardería gritando el nombre de su hija y nadie respondió. Durante 24 años no había llorado. Había convertido el dolor en frialdad, en poder, en capas de armadura que nadie podía perforar. Pero esta noche, en el suelo de la sala de estar, frente a la hija que creía perdida para siempre, esa armadura se hizo añicos. «Lo siento», lloró Maggie entre sollozos. «Lo siento, mi bebé. Mi hija». Clara miró a la mujer arrodillada a sus pies. La mujer que la había humillado frente a todo un restaurante solo unos días antes. La mujer que se había burlado de que no tenía raíces. La mujer que había llamado a guardaespaldas para que la arrastraran. Y también la mujer que la había sostenido en la fotografía de la pared del pasillo, sonriendo brillantemente, con los ojos llenos de amor. Su madre. Dentro de Clara, dos cosas se desgarraban. La ira de 24 años. Ira contra un mundo que la había abandonado. Ira contra el sistema que la había aplastado. Ira contra Pearl Jennings. Ira contra la red de trata. Ira contra Rita Novak. E ira incluso contra la mujer que lloraba a sus pies. Porque aunque Maggie no tuviera la culpa de perderla, seguía siendo culpable de cómo la había tratado antes de saber quién era. Y por otro lado, el anhelo. El anhelo que Clara había llevado toda su vida. El anhelo de pertenecer a algún lugar, de que alguien la llamara hija, de volver a casa y saber que alguien la esperaba. Las lágrimas rodaron por el rostro de Clara. No recordaba la última vez que había llorado. Quizás la noche que huyó de la casa de Pearl Jennings en pleno invierno, 11 años antes. Después de eso, había dejado de llorar. Había pensado que se había olvidado de cómo hacerlo, pero esta noche, de pie en la sala de estar de la casa que debería haber sido suya, mirando a su madre biológica arrodillada a sus pies, su cuerpo traicionó su voluntad. Las lágrimas llegaron fuertes, calientes, interminables. Clara se arrodilló lentamente, al nivel de Maggie. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, ambos empapados en lágrimas. «No estoy lista para perdonarte», susurró Clara, con la voz quebrada. «Pero estoy cansada de estar sola». Maggie la abrazó, la sostuvo con fuerza, como si en el momento en que la soltara, Clara fuera a desaparecer de nuevo. Clara se puso rígida por un segundo porque no estaba acostumbrada. No estaba acostumbrada a que la abrazaran. No estaba acostumbrada a que la mantuvieran cerca. Luego se dejó llevar. Apoyó la cabeza en el hombro de Maggie y 24 años se derramaron en sollozos silenciosos en el suelo de la sala de estar de la mansión Valente. Detrás de ellos, Nico estaba apoyado en el marco de la puerta. No se adelantó, no dijo una palabra. Solo se quedó allí, con la espalda contra la madera, los ojos cerrados, y una sola lágrima se deslizó por su mejilla. Nico Valente, el jefe de la mafia más frío de Chicago, el hombre al que sus propios hombres nunca habían visto mostrar ninguna emoción que no fuera ira y calma, estaba llorando en la oscuridad del umbral donde nadie podía verlo. O al menos eso pensaba. Pero Clara, por encima del hombro de Maggie, abrió los ojos y lo vio. Vio esa lágrima y lo entendió. No fue la única robada esa noche. Nico también había perdido algo. Había perdido a su hermana. Había perdido su infancia. Había perdido la capacidad de sentir algo suave durante 37 años de su vida. Los tres habían sido robados por Rita Novak en esa noche de otoño. Y esta noche,
Por primera vez en 24 años, los tres comenzaban a recuperarlo. 2 semanas después de esa noche, llegaron los resultados de la prueba de ADN. Coincidencia del 99.97%. Clara Wynne era Sofía Valente en el papel, en la ciencia y en los corazones de las tres personas que ya sabían la verdad mucho antes de que cualquier laboratorio la confirmara. Maggie se sentó sola en su habitación privada, sosteniendo los resultados en sus manos, y lloró en silencio durante 1 hora. Esta vez no eran lágrimas de dolor, eran las lágrimas de alguien a quien finalmente se le permitía creer que los milagros eran reales. Esa misma semana, Tristan Cole completó la tarea que Nico le había encomendado. Rita Novak fue encontrada en un pequeño pueblo de Montana, viviendo bajo un nombre falso durante más de 20 años. Trabajaba como cajera en una tienda de comestibles, vivía en una casa de alquiler de un dormitorio sin amigos ni familia. 24 años de huida la habían convertido en un fantasma de sí misma. Nico voló a Montana solo. Se sentó frente a Rita en la pequeña casa, con ambas manos sobre la mesa, sus ojos fijos en la mujer que había destruido a su familia. Rita lloró, suplicó, le contó sobre la deuda, sobre las amenazas, sobre el miedo. Dijo que no tuvo elección. Nico escuchó, luego habló, su voz tranquila de una manera que la hacía más fría. Siempre tuviste una elección. Elegiste mal. Se levantó, no la golpeó, no la amenazó, no hizo ninguna de las cosas que la gente esperaría de un jefe de la mafia. En cambio, dejó que el FBI se encargara. Todas las pruebas sobre la red de trata interestatal, sobre el papel de Rita en el secuestro, sobre los documentos falsos, fueron entregadas a las autoridades federales. Rita Novak fue arrestada a la mañana siguiente. Esta vez, la justicia no llegó a través de la violencia. Llegó a través de la verdad. Nico también hizo algo más de lo que no le contó a nadie. Llamó al hospital donde estaba siendo tratado el padre Thomas Brennan. Y antes de que terminara el día, el sacerdote de 70 años había sido trasladado a una habitación privada bajo el cuidado del mejor especialista en oncología de Chicago. Todos los costos de la cirugía y el tratamiento fueron pagados a través de un fondo que nadie pudo rastrear. Clara fue a visitar al padre Thomas y lo encontró ya instalado en la nueva habitación, limpia, espaciosa, con una ventana con vistas al lago Michigan. Él sonrió cuando la vio. «Ya no tienes que preocuparte, hija». Clara sabía quién estaba detrás de esto. No dijo nada. Pero esa noche, cuando vio a Nico, solo dijo 2 palabras. «Gracias». Nico asintió. «Él te salvó. Es lo menos que podía hacer». La primera cena de los tres en la mansión Valente tuvo lugar un sábado por la noche. Maggie cocinó con sus propias manos, sin usar al chef privado, sin pedir ayuda a ninguno de los empleados de la casa. Hizo el plato que una vez había cocinado para la pequeña Sofía 24 años antes, aunque no estaba segura de que Clara lo recordara. Clara no lo recordaba, pero cuando se sentó a la mesa, mirando el plato de comida humeante, mirando a Maggie al otro lado con los ojos aún hinchados pero llenos de esperanza, y mirando a Nico a la cabeza de la mesa por primera vez sin traje, sin llevar esa frialdad habitual a su alrededor, sintió algo desconocido. Calidez. Nadie dijo mucho. La mayor parte de la comida transcurrió en silencio, roto solo por intercambios incómodos. Maggie le preguntó a Clara qué le gustaba comer. Clara dijo que podía comer cualquier cosa porque al crecer nunca había tenido derecho a elegir. Esa respuesta hizo que Maggie bajara la vista, pero Clara añadió rápidamente que las gachas de pollo del lugar en la esquina de la calle Holstead eran sus favoritas. Maggie asintió y guardó eso como si fuera lo más importante que había aprendido en todo el año. Nico sirvió vino para su madre, sirvió agua para Clara, y cuando los tres se sentaron alrededor de la larga mesa del comedor de la mansión, una mesa que durante la mayoría de los años solo había albergado a una persona, Clara miró a su alrededor y dijo, «Todo se siente todavía muy extraño». Nico tomó un sorbo de vino. «Yo también lo creo». Maggie los miró a ambos, y una pequeña sonrisa, una sonrisa real, no la sonrisa social pulida de la matriarca de la familia, apareció en sus labios. «Se sentirá menos extraño»,
dijo suavemente. Dame tiempo. Clara la miró. Todavía no había llamado a Maggie madre. No estaba lista, pero no dijo que no, y Maggie entendió que no decir que no ya era un paso muy largo. Esa noche, después de la cena, Clara estaba en el balcón del segundo piso de la mansión, mirando hacia Chicago. La ciudad se extendía bajo las luces, tal como la había visto la primera noche desde la ventana de un autobús cuando tenía 16 años. Fría, hambrienta y sola. Pero esta noche, la ciudad se veía diferente. Nico salió al balcón y se paró a su lado. El hermano y la hermana estuvieron en silencio por un rato. Luego Clara habló, su voz ligera. Pasé toda mi vida preguntándome por qué me habían abandonado. Nico la miró. No te abandonaron, te robaron, y las cosas que se roban se pueden encontrar de nuevo. Clara sonrió, solo un poco, pero real. La primera sonrisa en mucho tiempo que no llevaba tristeza dentro. Miró a Nico. Tú construiste todo esto, dijo, mirando la mansión y luego la ciudad. Poder, dinero, un imperio. ¿Para qué? Nico guardó silencio unos segundos. El viento del lago Michigan se movió por el balcón, trayendo el último frío del otoño. Luego respondió, su voz baja, y por primera vez en su vida pronunció una palabra en la que realmente creía. Familia. Clara no respondió. Simplemente se quedó allí, junto a su hermano, mirando la ciudad que la había perdido 24 años antes y que esta noche finalmente se la había devuelto. Hemos llegado al final de la historia. Una historia sobre la pérdida, sobre el dolor del abandono, sobre 24 años de soledad, pero también una historia sobre el poder de la verdad y el vínculo de sangre que nada puede romper. Quizás la mayor lección que deja esta historia no es sobre el dinero o el poder. Es sobre cómo tratamos a las personas que nos rodean, especialmente a las que asumimos que no importan. Maggie Valente humilló a una camarera porque pensó que la chica no era nadie. Pero esa chica resultó ser la persona más importante de su vida. La vida real es igual. Nunca conocemos la historia detrás de cada persona que conocemos. Una palabra amable puede cambiar el día de alguien. Una palabra cruel puede dejar una cicatriz de por vida. Si esta historia te ha llegado al corazón, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo para que cada día puedas escuchar muchas más historias significativas como esta. Nos encantaría saber qué sentiste con la historia de hoy. ¿Te hizo pensar en alguien de tu vida real? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Leemos cada comentario y siempre atesoramos cada línea que compartes desde el fondo de tu corazón. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, días alegres y una vida pacífica. Amen a las personas que tienen a su lado mientras aún puedan. Adiós y nos vemos en el próximo video.